Ataque masivo de Estados Unidos e Israel contra Irán con la voluntad de derrocar el régimen de los ayatolás. El gobierno iraní ha respondido a las explosiones en Teherán atacando bases militares estadounidenses en Oriente Próximo. Hola, ¿qué tal? Muy pendientes de ese ataque y también de cómo avanza el primer fin de semana de campaña electoral. Abrimos señal en directo porque queremos saber qué se palpa en los mítines y actos de los principales partidos. Comenzamos contigo, Lidia Bartolomé. Alfonso Fernández Mañueco ha dado su primer gran mitin de esta campaña, lleno absoluto aquí en Ávila, para escucharle a él, pero también a Alberto Núñez Feijóo, quien ha estado arropándolo. Segundo día de caravana también para los socialistas. Hoy Carlos Martínez ha centrado su mensaje en materia educativa. Primero lo ha hecho en Arenas de San Pedro en Ávila y ahora también en la capital salmantina. En estos momentos está ofreciendo un canutazo a los medios de comunicación en compañía de Pachi López. Y ya seguro se habrán fijado, las calles se han llenado de carteles electorales, ruido visual que afea las ciudades para algunos y propaganda útil para los más tradicionales. Hemos preguntado para saber hasta qué punto esto influye en nuestro voto. Y hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Hay más de 7.000 tipos y 3 millones de personas en España sufren alguna de ellas. Este sábado vamos a conocer el caso de algunos afectados aquí, en Castilla y León. Debido al mal tiempo de las últimas fechas, muchas personas no han podido visitar aún la exposición de las edades del hombre. Es por esto que desde varias instituciones y organizaciones se está pidiendo una ampliación de la exposición. Y en el tiempo, notable descenso de las temperaturas, sobre todo en las mínimas. Esta tarde nos esperan cielos parcialmente despejados en la zona centro y cubiertos en el resto. Primer fin de semana de campaña electoral. Los actos se multiplican por toda Castilla y León. Comenzamos con el Partido Popular. Desde Ávila, Fernández Mañueco ha dado hoy su primer gran mitin. Allí ha estado arropado por Feijóo. Lidia. Sí, este centro lienzo norte de Ávila se ha quedado pequeño, incluso mucha gente se ha tenido que quedar fuera. Hasta aquí han llegado personas de todos los puntos de Castilla y León para escuchar a Alfonso Fernández Mañueco, pero también a Alberto Núñez Feijóo. Ambos líderes populares han defendido que la gestión que lleva realizando el Partido Popular en nuestra comunidad durante los últimos años va a hacer que le vuelva a dar la victoria en las urnas el 15 de marzo. Alfonso Fernández Mañueco lo tiene claro. Su mensaje de gestión eficaz, estabilidad y cargado de futuro llevará al Partido Popular a la victoria. Porque aquí va a haber un gobierno al servicio de la gente. Aquí va a haber un gobierno del Partido Popular una vez más. Que quede claro. Porque dice que el PP es el único que ofrece certezas frente al ruido, con un compromiso firme. Y podéis tener la certeza de que vamos a cumplir lo que prometemos. Nuestro programa está firmado página por página, medida por medida. Sacando pecho de ser del Partido Popular, quien dice que forma parte de la historia de Castilla y León. Un orgullo que le hace pedir el voto, dice, con la conciencia tranquila. Podéis tener la certeza también de que vuestro voto nunca va a servir para alimentar a los enemigos de España. Nunca lo usaremos para fortalecer a los separatistas, ni tampoco para enfrentar a los españoles. Eso se lo dejamos a Óscar Puente y sus amigos. Y con un Alberto Núñez Feijóo implicado en esta campaña, asegurando que Mañueco es un oxígeno institucional. Aquí hay serenidad, hay madurez, hay responsabilidad y hay gobierno. Y lanza un mensaje a los que dicen que el PP lleva mucho tiempo en esta tierra. Nos dan lecciones de democracia aquellos que perdiendo están en el gobierno y nosotros tenemos que pedir perdón por ganar. Porque el ruido, dice, no resuelve los problemas aunque esté de moda.
Continúa también la caravana del Partido Socialista. Dos han sido las paradas que ha hecho el candidato esta mañana. La primera de ellas en la provincia abulense, en Arenas de San Pedro, en Ávila, para hablar de educación, y la segunda en la capital salmantina. Elena Rodríguez. Sí, un plan de infraestructuras educativas también en el medio rural que evite que los jóvenes tengan que dejar sus municipios cuando terminan la educación primaria. Es a lo que se ha comprometido Carlos Martínez si llega a la presidencia de la Junta, pero también aumentar las becas de los universitarios para cubrir los gastos del alojamiento y la manutención. Es un mensaje que también ha trasladado en una atención a los medios de comunicación que acaba de finalizar aquí en Salamanca y en el que el candidato Carlos Martínez ha vuelto a estar acompañado de Pachi López. 4 son las principales propuestas de Carlos Martínez para mejorar la educación en Castilla y León. No se puede sacar, en función de unos indicadores, presumir de cuáles las condiciones educativas que tenemos en nuestra comunidad. Necesitamos desarrollar un plan de infraestructuras que sea capaz de garantizar la cobertura educativa. Sobre todo incide en el medio rural y en la etapa que abarca de los 0 a los 3 años. Una planificación de infraestructuras educativas que garanticen la no movilidad de nuestra gente. Necesitamos garantizar un transporte escolar efectivo que no haga que nuestros hijos tengan que estar horas y horas soportando, mejor dicho, riesgos absolutamente innecesarios en nuestras carreteras. Y aboga porque sea la Junta quien se encargue de todo el mantenimiento de los centros educativos. Es desarrollar una ley aprobada en el año 2013. Otra vez más, 12 años de retraso para que los ayuntamientos tengan que tapar las vergüenzas. Además de la gratuidad de los libros de texto, desde el PSOE plantean ampliar la propuesta del PP del primer año de universidad gratuita con becas para cubrir otros gastos. Que tiene que soportar la vivienda cada vez más cara, tiene que soportar el alojamiento y la manutención, tiene que soportar el desplazamiento y por tanto necesitamos complementar las becas del Estado con unas becas autonómicas. Aprovechando su visita a Arenas de San Pedro, acompañado por la candidatura abulense, Martínez ha prometido la construcción del hospital comarcal para el Valle del Tietar. Santiago Abascal defiende que aquellos que se opongan a las políticas de Pedro Sánchez concentren su voto en Vox. El presidente de esta formación lo ha dicho en una visita a la localidad palentina de Guardo junto al candidato Carlos Pollán. Tras el mitin de ayer en Burgos, hoy Santiago Abascal ha defendido desde Guardo que el voto a Vox es el único válido para contrarrestar las políticas del PSOE. No hay que dividir el voto de los españoles que están contra la mafia criminal, corrupta y de los burdeles de Pedro Sánchez. Y hoy, el único partido que no tiene ningún tipo de acuerdo con Sánchez ni con el Partido Socialista se llama Vox. Y por lo tanto, la única alternativa diferente que pueden votar los castellanos y los leoneses se llama Vox. Critica PP y PSOE por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, sobre el que propone un referéndum popular nacional sobre Mercosur, para que los españoles puedan decidir lo que el Partido Popular y el Partido Socialista han decidido a sus espaldas. Y lamenta las consecuencias de ese pacto. Que no hay un solo agricultor y un solo ganadero que esté contento con Mercosur o que confíe en las cláusulas de la estafa. Abascal dice que percibe una gran movilización en favor de Vox que le va a llevar a superar su techo electoral en Castilla y León. La candidata de Ciudadanos a las Cortes por la provincia de Valladolid ha estado esta mañana en el centro de la ciudad dando a conocer sus propuestas, entre las que destaca el despacho abierto. No puede ser que tú sepas localizar a tu médico de cabecera, pero no sepas dónde está tu procurador. Ciertos días a concertar para que todos los vecinos se puedan acercar. Podemos defiende un sistema público de cuidados que incluya fomentar las residencias de mayores de titularidad pública. Con carácter urgente, pues hay que integrar residencias privadas en la red pública, hay que publificar esas residencias privatizadas y al mismo tiempo pues hay que crear nuevas residencias. Izquierda Unida propone defender y apoyar a los productores y al comercio de proximidad frente a las grandes superficies. Tenemos propuestas desde lo cercano, desde lo pequeño, desde las cooperativas, desde las personas que tienen capacidad de emprendimiento. Tenemos que potenciar ese modelo, ¿no? Desde lo pequeño, no desde las grandes superficies, sino desde el pequeño comercio y las pequeñas tiendas. Soria Ya ha criticado las propuestas socialistas sobre comarcalizar los servicios autonómicos. Consejos vendo que para mí no tengo. Lo que está haciendo es copiar literalmente el programa de Soria Ya y las propuestas de Soria Ya. Necesitamos comarcas fuertes, con centros
comarcales que tengan todos los servicios. Inmersos ya en plena campaña electoral por los comicios del próximo 15 de marzo, si han salido a la calle, seguro que lo han notado. Durante los próximos días, la propaganda electoral transforma por completo el paisaje de nuestros pueblos y ciudades, que se llenan de carteles, mesas informativas, carpas y hasta mítines en espacios públicos con los principales líderes políticos. Y es que los partidos siguen apostando por esta propaganda tradicional. Hoy nos hemos preguntado hasta qué punto sigue siendo efectiva y si tiene influencia sobre nuestra intención de voto. Durante los próximos días el escenario será este: carteles, mesas informativas y hasta mítines en espacios públicos. La campaña ha tomado las calles de cara a la cita electoral del próximo 15 de marzo. Tiene sobre todo un componente simbólico, un componente de recordarnos que entramos en un periodo especial dentro del año, o bueno, dentro del ciclo electoral, ¿no?, que es el momento en el cual es inminente una elección. Y es que en plena era digital puede sorprender que los partidos aún apuesten por la propaganda tradicional, pero no es casualidad. Los expertos apuntan a que es una forma de materializar la política. Hay un componente más humano, más de contacto personal y directo, que sigue siendo muy valioso y sigue siendo muy necesario. ¿Pero convence este tipo de propaganda? No, lo tengo muy claro. Nada. Ya le tengo pensado hace tiempo. No es tanto una cuestión de captar voto nuevo como de reafirmar y de mantener un poco la comunidad con aquellos votantes que ya de alguna manera son más próximos o más afines. En definitiva, la política vuelve a donde nació, al ágora, a las calles, para recordarnos que en tan solo unos días tenemos una cita con la democracia. Y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, renueva a Santiago Mena como el responsable del Ministerio Público en Castilla y León. Mena lleva como fiscal superior de nuestra comunidad desde el año 2020. Antes fue fiscal jefe provincial de Burgos en una trayectoria en la carrera fiscal de casi 4 décadas. Y saber organizar un evento institucional tiene más importancia de la que podemos creer. ¿Dónde se deben colocar los invitados o cuándo se puede romper el protocolo? En Ávila, la Subdelegación de Defensa ha organizado una jornada para aconsejar a las instituciones. El protocolo no es solo una cuestión de imagen, es también un lenguaje que afecta a la cara pública de una institución. Es una forma de comunicación y es una forma de transmitir, en nuestro caso, valores. Pues el cómo transmitimos los valores es la responsabilidad del protocolo. En esta jornada se ha hablado también de los fallos más comunes a la hora de organizar un evento. Principalmente que no se planifica bien. O sea, el protocolo, todo lo que consigo lleva un acto, lleva detrás mucho tiempo de preparación y eso es lo que a veces flojeamos. Si lo hacemos con planificación y sobre todo lo hacemos con sensibilidad y si lo hacemos también pensando que no todos los actos son iguales, que cada acto tiene una finalidad, que cada acto tiene un porqué, es cuando creo que tenemos ahí la clave del éxito. Aunque a veces también está justificado romper el protocolo. ¿Cuándo? El protocolo es algo que tiene sensibilidad y que debe adaptarse a las circunstancias y también a las personas. Trabajamos con personas, ¿no? Vayan algunos ejemplos del trabajo que desarrollan en la Jefatura de Estado Mayor del Ejército. Participamos en la organización de actos allí en Palacio, sino que participamos en todas las visitas o en prácticamente el 80% de las visitas que nuestro jefe de Estado Mayor hace a las unidades en territorio nacional, así como también recibimos a otros jefes de Estado Mayor de extranjeros. Y esa experiencia conjugada con el aspecto de tradición y costumbre es lo que han querido trasladar con herramientas que puedan ser útiles a todas las instituciones abulenses a la hora de organizar un acto. Son imágenes de las calles de Teherán, la capital de Irán, esta misma mañana. Estados Unidos e Israel han iniciado una ofensiva contra el régimen iraní, un ataque preventivo, según las autoridades israelíes. Por su parte, Irán ha reaccionado lanzando misiles a bases estadounidenses en Medio Oriente. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. They can never have a nuclear weapon. The Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost and we may have casualties.
Bueno, pues ese ataque ha provocado que varios españoles no puedan salir de momento de Jordania. Es el ejemplo de un grupo de 20 estudiantes de Erasmus, muchos de Castilla y León, que mañana tenían el vuelo de regreso a Italia. Su temor es que se reanuden los ataques y cierren el aeropuerto de Amán debido a su ubicación entre Israel e Irán. Nos han cancelado los vuelos. Sí, la aerolínea Ryanair ha decidido cancelarnos los vuelos, no nos ha ofrecido ninguna solución, estábamos muy nerviosos, hemos buscado otro vuelo alternativo por nuestra cuenta, pero desde el aeropuerto nos transmiten que no saben si vamos a poder volar porque es posible que lo cierren. En junio del año pasado se jactaba de la primera intervención militar directa de Estados Unidos contra el régimen de los ayatolás. The strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Fue un ataque con bombarderos contra 3 bases en las que se concentraba el grueso del programa nuclear de Irán y sus misiles balísticos. Con este movimiento, Donald Trump trataba de frenar los intentos de Irán de hacerse con armamento atómico, lo que ha sido una preocupación de todos sus antecesores en la Casa Blanca, aunque ninguno había llegado tan lejos. Como respuesta, Irán bombardeó una base de Estados Unidos en Qatar. Ese episodio del verano se produjo en medio de una oleada de ataques entre Irán e Israel. Desde entonces, Washington ha recurrido a la vía diplomática indirecta con reuniones en Suiza para alcanzar un acuerdo con los ayatolás, aunque al mismo tiempo ordenaba un potente despliegue militar en Oriente Próximo, incluyendo a su buque insignia, el portaaviones nuclear Gerald Ford, mientras en este tiempo ha aumentado la presión internacional sobre el régimen de Irán por el asesinato de más de 30.000 personas en la represión de una oleada de protestas en su contra. En el plano económico, el Euribor cerró el mes de febrero en el 2,221% de media. Es un dato ligeramente inferior al de enero. Son buenas noticias para aquellos que tengan ahora la revisión anual de la hipoteca, no tanto para los que tengan la revisión cada 6 meses. Y unos 4 millones de euros para revitalizar las comarcas mineras. Es lo que ha aprobado la Junta en el pasado Consejo de Gobierno. Nos hemos acercado hasta una de las localidades beneficiadas en Palencia para saber qué suponen ahora estas ayudas. Luchar contra la huella del desempleo que dejó en estas comarcas, tanto la leonesa como la palentina, el cierre de la actividad minera. Es lo que proponen a través de unos fondos que llegan a distintos desempleados en estas localidades. Aquí en Velilla del Río Carrión, en Palencia, hemos encontrado a personas que se han dedicado a la mina y que gracias a estas ayudas tienen una nueva oportunidad laboral. Juan Carlos, con una incapacidad tras su paso por la mina, se quedó con una ayuda mensual muy escasa. Estuve 13 años, desde el año 91 hasta el 2004. Como la pensión no llegaba, pues empecé a trabajar aquí en el ayuntamiento con las ayudas de jardinero. Parecida es la historia de su compañero en la actualidad, quien tras vincular su trabajo de años a la actividad minera se quedó en el paro. Trabajaba en el transporte de la mina con el camión y al cerrar las minas pues tuve que dejar el camión. Son 2 de las personas contratadas por el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión gracias a los fondos que llegan de la Junta de Castilla y León para este fin. 12 personas durante todo el año, 8 del MINER y 4 del Planiel. Eso nos permite dar cobertura a tener las instalaciones municipales, los parques y jardines en condiciones. Desempleados que se dedican a las labores que sean necesarias en cada uno de los municipios. Nunca pensé trabajar de jardinero, pero me ha gustado y me ha dado la oportunidad de ganarme un dinero extra que para la familia nos viene bien. Satisfecho porque, claro, Velilla te hablamos que tiene mucho de verde, muchas zonas y los pueblos, y para ver este paisaje tan bonito, pues necesita mucho trabajo. Tenemos gente también muy vinculada con la albañilería para pequeñas obras de albañilería, mantenimiento de parques y jardines. Una ayuda que en este caso se suma a otros proyectos que se pondrán en marcha, como el camping ecológico financiado por la Consejería de Medio Ambiente. Hasta 6 años se tarda en diagnosticar una enfermedad rara y solo el 6% de ellas tiene tratamiento. Hay más de 7.000 tipos. Hoy, en el Día Mundial, conoceremos algunas de la mano de 2 castellano-leonesas. Laura tiene un déficit de factor 7 de la coagulación, una coagulopatía congénita. Se la diagnosticaron con 4 años tras darse un golpe en la boca y no parar de sangrar. Fue la primera mujer diagnosticada en Valladolid. Yo tengo muchos sangrados en las articulaciones, en este caso en los tobillos,
y el codo derecho y en el hombro izquierdo. Con su enfermedad llegó el miedo y el dolor. El baremo de 0 a 10, 100.000, 200.000, infinito. Carolina se enteró con 30 años y tras una analítica en el trabajo que padecía hemoglobinuria paroxística nocturna, HPN. Es una enfermedad que provoca que el cuerpo destruya los glóbulos rojos, aparte también de las plaquetas y los glóbulos blancos. Es una enfermedad de la médula ósea. Provoca anemia y principalmente trombosis. Nunca tuvo síntomas, por lo que la noticia fue mucho más dolorosa y difícil de asimilar. Necesité apoyo psicológico para aceptarlo y para la familia creo que también fue un jarro de agua fría. Las dos se limitan a hacer una vida tranquila, con ciertas limitaciones y muchas preguntas en su cabeza. ¿Por qué no puedes mover un codo? ¿Por qué sangras tanto por la nariz? ¿Por qué? ¿Y por qué? Conocer pacientes con tu enfermedad ayuda a aceptarla, ayuda a entenderla, ayuda a no sentirte solo. Y ambas piden más investigación y visibilidad para los 3 millones de personas con enfermedades raras, como la campaña Desenmascara las raras, donde rostros conocidos han vivido la realidad de personas con estas patologías. Un año más, afectados de enfermedades raras se han unido para visibilizar la realidad de más de 3 millones de personas y sus familias que sufren una patología de este tipo en nuestro país. En Burgos, varios afectados han leído un manifiesto para reclamar más investigación y más atención. Son enfermedades minoritarias que muchas veces no llegan a investigarse en algunos casos. En el caso de mi hijo sí que hay líneas abiertas que van acercándose poco a poco más. Hace 10 años no había absolutamente ninguna línea de investigación y ahora hay algunas. Y hay algunos tratamientos que se están intentando hacer como paliativos, pero al fin y al cabo las enfermedades son huérfanas y muchas veces estos niños duran pocos años debido a múltiples cosas que ocurre tras su enfermedad. ¿Cómo te llamas? Me llamo Adrián, tengo 14 años. A los 2 días de nacer le detectan una discapacidad auditiva. Con 1 año no se mantenía sentado. Con 3 años él no caminaba. Te atienden en atención temprana. Nunca le dieron sesiones de fisio. Decían que no tenía ningún problema motor. Hasta que ha cumplido 13 años. No se le ha diagnosticado la enfermedad. Distrofia facio-escapulo-humeral. Iba a clases de batería y ahora pues motrizmente le cuesta coger las baquetas. Yo quiero tocar. Va perdiendo su equilibrio, su motricidad, ya no puede caminar. Te cambia la vida, es un desgaste emocional enorme. Trabaja con tablet en el cole. No socializa. A los niños que a lo mejor no son conscientes de eso, a los adultos que se pusieran en el lugar de nosotros como padres. ¿Quién es la que te salva normalmente? Mamá. Mamá, claro. Como una ambulancia. ¿Como una ambulancia? El día que yo o uno de los 2 padres no estemos, no sé qué va a ser de él. Es así de triste. Y la dislexia afecta al 10% de la población y es la causa del 40% del fracaso escolar. La tecnología está jugando un papel muy importante como otro recurso más de investigación en los colegios. Especialistas abordan hoy esta realidad en Burgos en las primeras jornadas de dislexia. Social, sanitario, para poder tratar de evitar esa alta frustración o baja motivación. También hay un nivel de ansiedad bastante elevado, incluso hay niños y niñas, adolescentes, que pueden vivir un nivel de depresión por la acumulación de esos estados emocionales alterados. Y el Congreso Ahora Ilusión llega de nuevo a Zamora. Numerosas personas se van a acercar al Teatro Ramos Carrión para no perderse ninguna de las conferencias impartidas por médicos, psicólogos o incluso actores. El Teatro Ramos Carrión acoge el Congreso Ahora Ilusión, un encuentro al que asistirán grandes personas del mundo de la psicología, medicina o televisión, entre muchos otros. Pongo en valor actitudes y valores que para mí han sido muy importantes, ¿no?, desde pequeño, que me han inculcado. En sus conferencias han pretendido mostrar diferentes perspectivas para ver el día a día y algunos tips que podemos aplicar en nuestra rutina. Dar tu mejor versión también, cuando algo te ilusiona y
intentar dar tu mejor versión para estar en ello. El premio Ilusión ha sido para Ángel Gaitán, mecánico y perito judicial de renombre, que con sus vídeos y presencia alegra a las personas que le siguen en las redes sociales. El galardonado cuenta con 2,2 millones de seguidores en Instagram y más de 4 millones en TikTok. Da igual que te den o que no te den, ese reconocimiento es la leche. El reconocimiento que te da la sociedad o que te da, en este caso, esta gente, ¿no?, de Ilusión, es el premio. El Congreso también ha enseñado lecciones importantes que pueden suponer un antes y un después. Si buscas la felicidad dentro de ti y solo dentro de ti, es muy difícil que la encuentres. Si buscas la felicidad ayudando a los demás, casi seguro que la terminas encontrando también. Un evento que sí que está consiguiendo su objetivo principal, generar ilusión. El interés de los consumidores por panes cada vez más nutritivos ha creado una nueva generación de productos. Esto ha provocado que la tradición de comer pan no solamente se mantenga, sino que vaya en aumento. Según el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo de pan ha aumentado en un 3,5%, lo que se traduce en 28 kilos al año por persona. Las nuevas técnicas de congelación para las masas y las masas madre han provocado que haya mayor variedad y además un espectro mayor de clientes a la hora de elegir. Los registros históricos señalan que llevamos comiendo pan desde hace más de 14.000 años, una tradición que lejos de quedarse atrás se ve reforzada con el paso del tiempo y así lo demuestra el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es la base de nuestra dieta. Con la comida sí me gusta tener el trocito de pan. Sí, a diario. El informe refleja que ha aumentado en un 3,5% el consumo de pan en los hogares españoles con respecto al del año anterior, lo que supone 28 kilos de pan por persona. Eso sí, cada uno con sus gustos. Compro pan, más Bimbo, brioche. Solemos comprar el pan en una taona y suele ser una barra normal. Vamos seleccionando por nivel de calidad, vamos. La tradición en los hogares no ha cambiado, pero la industria panadera ha tenido que ir adaptándose a las nuevas tendencias de consumo, para lo que han ayudado las masas congeladas, permitiendo una mejor conservación y mayor variedad. Pues las recetas también evolucionan y las barras de pan cambian, el tipo de pan. Nuevas materias primas, nuevos alimentos a los que nos hemos ido acostumbrando. Está bien, creo, o sea, que haya más donde elegir. Una industria que ha sido favorecida desde que en febrero se aprobara igualar el IVA de todos los productos independientemente de su composición, pasando del 10% que tenían los panes con ingredientes como cereales, aceite de oliva o proteicos al actual 4%. Este fin de semana tenemos la oportunidad de degustar las propuestas del concurso de tapas y pinchos medievales en Almazán. 14 establecimientos de la Villa Soriana participan en esta cita. Elaboradas con ingredientes anteriores a 1492, es el principal requisito que deben cumplir estas tapas. Te hace como pensar muchísimo más y darle a lo mejor una vuelta distinta porque quede un poquito más original de lo que es una tapa simple de cualquier carne y ya, o cualquier pescado. Pan de semillas, la manita deshuesada, con foie y trufa. Luego lleva la crema de acelga con menta y la manzana glaseada. Para establecimientos habituales de este concurso, los 2 fines de semana que dura son un impulso en los meses de temporada baja. Sí que va bien, sale la gente, se anima a salir y todo eso. O sea, la idea es de que sigan participando más bares de aquí de Almazán. Para otros que acaban de abrir, también es una forma de darse a conocer. Apenas tenemos unos meses, no hemos llegado al año, entonces queríamos pasar la experiencia y no pensamos, la verdad, que este primer fin de semana fuese tan movido. El sábado y el domingo serán los últimos días en los que se puedan probar estas elaboraciones en hasta 14 establecimientos de la villa. El domingo se darán a conocer a los ganadores entre las 12 propuestas participantes. Y debido al mal tiempo de las últimas semanas, muchos todavía no han podido visitar las Edades del Hombre en Zamora. Varias instituciones ya han pedido la ampliación de las fechas.
Debido a las últimas borrascas y fuertes lluvias que han azotado a la provincia de Zamora, muchas personas todavía no han podido visitar la exposición de las edades del hombre. Es por esto que desde varias instituciones y organizaciones se ha pedido que se amplíen las fechas y se prolongue la muestra. Ahora la decisión recae sobre la Fundación Edades del Hombre y el Obispado de Zamora. La exposición de las edades del hombre comenzaba en la ciudad de Zamora el 16 de octubre de 2025 y en un principio se podría visitar hasta el 5 de abril de 2026. Las edades están trayendo mucha gente a Zamora y al final es un evento cultural que pone a Zamora en el mapa. Primero, que es una muy buena exposición, es una buena exposición para todos, una exposición que ha costado mucho esfuerzo hacerlo. Sin embargo, tras las últimas borrascas y lluvias abundantes, así como los últimos acontecimientos han ocasionado que muchas personas aún no hayan podido visitarla. Que ha habido unos meses malos con la lluvia, que pues el comercio y la hostelería pues han pasado una temporadita mala. Con el tema del accidente del tren, del AVE y también con el tiempo, ¿no? Es por esto que desde varias instituciones y organizaciones se está pidiendo que se amplíen las fechas y se prolongue la exposición. Hay una serie de argumentos que pueden ser a favor de la prolongación de la exposición, sobre todo para aprovechar esa importante exposición. Ahora la decisión le corresponde tomarla a la Fundación Edades del Hombre y al Obispado de Zamora.